El embalse de las centrales hidroeléctricas del complejo Paute es llevado al límite para mantener el consumo energético en el país. En 3 horas se gastó el agua que se ahorró durante 19 horas. Los apagones afectan la industria de helados artesanales en Salcedo y los ingresos de 1 de cada 10 familias de ese cantón. En el caso Encuentro, Danilo Carrera fue sentenciado a 10 años de prisión y el ex gerente de CNEL, Antonio Icaza, 9 años 4 meses por delincuencia organizada. El gobierno de México aseguró que no va a extraditar al exministro de Transporte del correísmo, Walter Solís, quien fue detenido por la Interpol y requerido por la justicia ecuatoriana. Un nuevo incendio forestal toma fuerza en el Cerro Puñay, en Chunchi, donde 98 hectáreas de bosque primario y pajonal han sido consumidas por las llamas. 60 habitantes de comunidades cercanas están en riesgo. El Consejo Municipal de Quito debate el incremento de la tarifa de agua potable como medida para evitar su desperdicio. La vicepresidenta Verónica Abad regresó al Ecuador, reiteró las críticas contra el presidente Noboa, se declaró en rebeldía y anunció que se reunirá con organizaciones sociales. 2 muertos, centenares de árboles caídos sobre casas y 600 familias sin energía por el paso devastador de una potente tormenta que azotó a ciudades de Estados Unidos. Televistazo explica las claves de la estrategia de Sebastián Becasese, que dieron el triunfo a la Tri frente a Colombia y la ubicaron como la 3ª selección del continente de este año. Las mejores atajadas de Hernán Galíndez en el partido por las eliminatorias sudamericanas ante Colombia. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos ya con el desarrollo de las noticias. La inestabilidad en el caudal de los ríos obligó este martes a prender nuevamente las hidroeléctricas del complejo Paute para garantizar el suministro eléctrico. Los embalses no se recuperan por la obligación de generación y la crítica situación del río también. Francisco Garcés con más detalles. Las 3 hidroeléctricas del Paute fueron prendidas la tarde y noche del martes para garantizar energía al país, pese a que el plan del gobierno era mantenerlas apagadas el mayor tiempo posible para que sus embalses aumenten. Su generación fue necesaria para compensar la caída de producción de Coca-Cola Sinclair, que no puede mantener una producción constante debido a que el caudal varía según las lluvias porque no tiene embalse. Mazar fue encendida a las 5 de la tarde. Trabajó con una de sus 2 turbinas durante 3 horas. Paute Molino generó desde las 12 hasta las 8 de la noche y al mismo tiempo lo hizo Sopladora. Entre las 3 produjeron 134 megavatios en promedio. Su generación depende de la cantidad de agua de sus embalses, pero la crisis de esos reservorios es tan grave que sus niveles ya no se miden en metros, sino en centímetros. Este es el embalse de Mazar. Es el más grande de la sierra. Tiene 31 kilómetros de largo y su estado ha sido crítico los 2 últimos meses por falta de agua. Cuando su nivel cae a 2.110 metros de altura, la hidroeléctrica debe ser apagada por seguridad. 19 horas tomó al río Paute entre lunes y martes hacer que ese embalse crezca 17 centímetros. Esa ganancia se perdió en las 3 horas que la hidroeléctrica funcionó. Por eso lograr la recuperación de ese embalse es una meta lejana, porque le faltan 5 metros para llegar a su nivel operativo mínimo y 42 metros para alcanzar su cota máxima. Decidir si las hidroeléctricas del Paute se prenden o no depende de lo que sucede en Coca-Cola Sinclair, cuya producción ha sido variable debido a la inestabilidad del caudal del río Coca. Al mediodía de este miércoles, gracias a las intensas lluvias de la tarde del martes, estaba generando 820 megavatios, cuando a la misma hora, el martes, solo entregaba 340 megavatios. La crisis eléctrica golpea particularmente a la elaboración y venta de helados de Salcedo en Cotopaxi. La industria heladera representa el 15% de la actividad económica en ese cantón del centro del país. Diego Puente estuvo ahí para constatar los problemas que se generan a raíz de los apagones. Los apagones han acabado con el 50% de la industria de los helados artesanales más famosos que se hacen en Ecuador. Estas paletas de crema, mora, naranjilla y taxo adoptaron el nombre del cantón donde fueron creadas en 1970. Salcedo en Cotopaxi tiene 70,000 habitantes. Los helados aquí son importantes. Están en cada calle, esquina y tienda y son un ícono de su cultura.
Según datos del municipio, 1 de cada 10 familias depende económicamente de este sector de forma directa o indirecta. Con lo que es la leche, que baja desde las comunidades altas del cantón. También recordemos que tenemos una gran producción de fruta, ¿no? Que también son productos que bajan a las empresas para poder realizar el helado de Salcedo. La fábrica más grande, creada hace 18 años, sobrevive a la crisis. Sus 32 empleados deben acudir cuando hay luz, que a veces llega sin aviso y en las madrugadas. No hay cómo planificar, tener planificado de una semana o con unos 4 días de anticipación. Y si siguen los cortes ya el próximo año, ahí sí tendremos que recortar personal obligatoriamente. Antes de los apagones producían cada día hasta 20.000 helados, hoy entre 6.000 y 9.000. El verano en Estados Unidos, donde exportan, les permitió tener un respiro, pero estas ventas bajan entre noviembre y marzo. Los pequeños generadores que se venden en el mercado nacional no tienen la capacidad para mantener en operación a congeladores a menos 28 grados, a las paliteras que enfrían los licuados a menos 18 grados, a las licuadoras y a las pasteurizadoras. Pese a los esfuerzos por mantener la producción, el problema mayor se da en otro lado. Las ventas bajan cada día porque los pequeños tenderos, que son su principal mercado, cancelaron los pedidos. Al no tener luz, los helados se derriten y se pierden. En Panzaleo, donde se ubican 53 puestos de venta de helados, se palpa la crisis. El hecho de que los helados se descongelan, no se puede trabajar hasta las horas que nosotros queremos trabajar, por ejemplo, que es la hora tope 12 de la noche. De 15.000 helados que se comercializaban aquí cada día y que se compraban a 90 productores, hoy se venden, en el mejor de los casos, la mitad. Y mañana conozcan cuáles son las otras actividades afectadas por esta crisis en el sector heladero y cuántas fábricas artesanales han quebrado por la falta de energía eléctrica. Incendios. Emergencia nacional. Bomberos y guardaparques de la reserva El Cajas se enfrentan una dura jornada para combatir el incendio forestal que amenaza esa zona. Equipados con herramientas que pesan cerca de 50 libras, caminan largas horas por terrenos irregulares hasta llegar al foco del fuego. Su trabajo, que se extiende hasta la noche, refleja el esfuerzo, pero también el compromiso para salvar uno de los ecosistemas más importantes y emblemáticos de Azuay. Los bosques y páramos de Azuay tienen 11 días en llamas. En este tiempo, cerca de 1.000 personas, entre brigadistas y voluntarios, han trabajado incansablemente para sofocar incendios que amenazan uno de los ecosistemas más importantes del país, el Cajas. En la zona de Yaviucu, un equipo de 30 guardaparques de Cuenca y brigadistas especializados de Quito enfrenta jornadas de hasta 15 horas diarias. Desde la madrugada inician un recorrido agotador para llegar a las zonas más altas, donde el fuego sigue avanzando. Iván Hidrovo, inspector de guardaparques del Cajas, lidera la travesía. Comienza a las 4 de la mañana y no concluye hasta las 7 de la noche. El camino es extremo, inclinaciones de hasta 90 grados, espesa vegetación y senderos llenos de rocas dificultan cada paso. Me da mucha nostalgia porque al trabajar ya cerca de 22 años acá es como si fuera mi casa y por eso le hemos metido ganas. Vamos ya al 11º día trabajando, atacando el incendio, el de acá y el de las Américas también. Junto a él, Justo Misacango, de 55 años, carga un equipo de más de 50 libras, rastrillos, machetes, batefuegos, alimentos y bebidas. Enfrentando temperaturas de hasta 80 grados generadas por las llamas. Me pegué una caída, realmente me fui contra de un árbol y gracias, digamos, un poco la destreza, me puse los brazos y el equipo de protección que tenemos me salvó, digamos. Los guardaparques regresan extenuados, muchos con problemas respiratorios por el humo y la ceniza o con quemaduras leves. A la entrada a la laguna de Yaviucu, una ambulancia con personal del Ministerio de Salud y del municipio los espera para evaluar su condición. Médicos, enfermeras y un psicólogo realizan controles de presión, nebulizaciones y limpiezas nasales
para aliviar los efectos de la jornada. En los días anteriores sí hemos tenido traslados al hospital regional debido a que varios voluntarios han sufrido lesiones con piedras debido al incendio. Me hicieron las nebulizaciones, es por el trabajo, por el humo, por el humo que uno inhala en todo el día. A pesar de su agotamiento, la misión no termina. Si bien el fuego en Yaviuco este martes fue controlado, aún persisten focos activos en Chaucha, Quitahuayco y Cochabamba. Ya van 4.000 hectáreas arrasadas por el fuego. El esfuerzo de estas brigadas refleja un sacrificio que va más allá del cansancio. Es la lucha por proteger un ecosistema que, sin ellos, estaría perdido. Y de igual forma, 98 hectáreas de bosque primario y pajonal han sido consumidas por las llamas tras un incendio forestal en el Cerro Puñay, en el cantón Chunchi, en la provincia de Chimborazo. Bomberos de 3 cantones trabajan en la mitigación del fuego. Ese lugar es considerado patrimonio turístico de Ecuador, como lo explica a continuación Ángel Pilatuña. El incendio se desató en las faldas del Cerro Puñay, en el cantón Chunchi, al sur de Chimborazo. Las llamas de hasta 5 metros han devorado 98 hectáreas de bosque primario, llevándose consigo chuquiragua, alisos, árboles de polilepis, amplias áreas de pajonal y maleza, además de plantaciones de pino y eucalipto. Un contingente de 35 bomberos de Chunchi, Riobamba, Chambo y Guamote trabajan en 5 frentes para contener el avance del fuego. Los equipos especializados apoyados por drones coordinan labores para evitar que las llamas alcancen 8 viviendas y una cabaña que están a pocos metros del fuego. Nosotros realizamos lo que es operaciones con líneas húmedas para el control de este tipo y que no avance y no afecte a lo que es a viviendas. A ellos se suman 60 habitantes de las comunidades cercanas de Llagos, Joyaxí, Angas y Santa Rosa, quienes enfrentan el desafío de un terreno agreste, vientos impredecibles y la extrema aridez de la vegetación. Este incendio amenaza no solo la biodiversidad del Cerro Puñay, sino también su relevancia cultural y turística como un lugar de gran valor histórico y paisajístico. En 2008 fue reconocido como Patrimonio Turístico Espiritual de los Pueblos y Naciones del Ecuador. Parte de la flora afectada, igual de la fauna de acá del sector. Este ha sido pues nuestro mayor afluente turístico aquí en el cantón y hoy lamentablemente se ve gravemente afectado. Según el jefe político de Chunchi, el incendio podría haber sido causado por una quema agrícola. El municipio exhortó a la ciudadanía a evitar prácticas que puedan desencadenar nuevos focos de fuego. Nuevos misiles y minas antipersonales refuerzan la defensa de Ucrania y su contraataque a territorio ruso. Medios británicos aseguran que el ejército ucraniano ha usado misiles entregados por Reino Unido con destino en la región de Kursk para frenar los avances de Rusia que intenta recuperar esa zona. Hay temores por una arremetida militar rusa, esta vez contra Kiev, la capital. El reporte con Pedro Jiménez. El uso de misiles estadounidenses de largo alcance para atacar dentro de territorio ruso se dio por primera vez ayer, después de la autorización del gobierno de Joe Biden. Son misiles tierra a tierra con un alcance de 300 kilómetros. Hoy, en cambio, se habla de los misiles del sistema británico Storm Shadow. Son misiles aire-tierra que, una vez programados, instalados en los aviones y lanzados, no se pueden controlar ni ordenar su autodestrucción. Su alcance es de 500 kilómetros. Los restos de uno de esos artefactos fueron encontrados en la región de Kursk, según informes de Rusia, mientras que Reino Unido ni confirma ni niega que haya dado permiso para dispararlos hacia suelo ruso. Ucrania asegura que con esas armas el curso de la guerra puede cambiar. Recibirá también minas antipersonales cedidas por Estados Unidos. El presidente Zelensky las ha solicitado desde el inicio de la invasión, pero funcionarios del gobierno estadounidense han estado opuestos por el peligro que representan para la población civil y lo caro y peligroso que resulta retirarlas después. El mandatario ucraniano reveló que las minas y otros implementos de guerra son parte de un nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos por $275 millones. Las últimas acciones militares, incluidos los ataques rusos en Ucrania y la actualización del protocolo de movilización de armas nucleares por parte de Vladimir Putin, han elevado las tensiones y hoy las embajadas de Estados Unidos, España, Italia, Grecia y Hungría en Kiev cerraron de manera temporal
ante informes sobre un posible ataque aéreo contra la capital. El presidente de Ucrania dijo que ya han vivido ataques crueles de un vecino que está loco, que siempre se debe prestar atención a las alertas aéreas, pero al mismo tiempo que los mensajes de pánico solo benefician a Rusia. Un frente de mal tiempo afecta la costa noroeste de Estados Unidos, desde el norte de California hasta el sur de Canadá. El fenómeno conocido como bomba ciclónica se desarrolló en pocas horas con intensos vientos y una nevada repentina en el estado de Washington. Pedro Jiménez con las imágenes. En la noche del martes y esta madrugada, los vientos de un fenómeno conocido como bomba ciclónica causaron destrozos en algunas ciudades del noroeste de Estados Unidos. Es una tormenta que se formó cuando vientos fríos con ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora chocaron con masas de aire cálido. Son frecuentes en esta época de transición del otoño al invierno en regiones de Norteamérica, y esta vez se sintió en el norte de California, el sur de Oregon, pero sobre todo en el estado de Washington. Los más afectados fueron barrios de Seattle y Renton. Centenares de árboles cayeron sobre casas, autos y buses. Se reporta la muerte de 2 personas y hay cortes de electricidad para 600.000 casas y negocios. Hacia el centro del estado, en cambio, el fenómeno provocó una nevada repentina en la zona montañosa. En la región del Parque Nacional Cascades se emitió una alerta, sobre todo para conductores, llamándolos a limitar los viajes en carretera solo para casos de emergencia y permanecer dentro de los autos si se quedan varados. El pronóstico del clima indica que las condiciones en la zona se pondrán peor, con más nieve, lluvia e inundaciones este jueves y viernes. Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, fue condenado a 10 años de prisión como autor directo de delincuencia organizada. El tribunal también declaró culpable al exgerente de CENEL, Antonio Icaza. Jacqueline Rodas, con los detalles de esta sentencia. Danilo Carrera escuchó su condena por Zoom desde su casa en Guayaquil en compañía de su abogado. El tribunal, por unanimidad, determinó que Carrera y su amigo Rubén Cherres, asesinado en 2023, lideraron una red de corrupción que actuó en las empresas públicas durante el gobierno de su cuñado Guillermo Lasso. Lo sentenciaron a 10 años de prisión como autor directo de delincuencia organizada y deberá pagar una reparación al Estado de $682,000. Los jueces también condenaron al exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, Antonio Icaza, a 9 años, 4 meses de cárcel como colaborador, con el agravante de haber sido funcionario público. El monto de su pago será igual al de Carrera. En la lectura del fallo, el juez ponente dijo que los chats, llamadas, transcripciones, seguimientos y más pruebas presentadas por la Fiscalía confirmaron el delito, el rol que cumplieron los imputados y que el grupo criminal colocó autoridades en las empresas públicas y direccionó contratos para su beneficio económico. Danilo Carrera seguirá en arresto domiciliario porque la decisión es de primera instancia. Aún tiene los recursos de apelación y casación antes de que se ejecute la sentencia. Sin decir nombres, el tribunal informó que durante el juicio se mencionó a personas que pueden estar involucradas en otros delitos, incluso altas autoridades con fuero de Corte Nacional, y dispuso a la Fiscalía que abra una nueva investigación. En el caso Encuentro, hay otros 5 procesados que tienen el juicio suspendido porque están prófugos. El expresidente de EMCO, Hernán Luque, los intermediarios Leonardo Cortázar y Gabriel Mazú, y las contratistas Karen Cornejo y Erika Farías. Walter Solís, exministro de Transporte durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, fue detenido en México por la Interpol. Poco después, el gobierno de ese país anunció que lo protegerá por su condición de refugiado y no va a permitir su extradición. Diego Cuenca con los detalles. El exministro del correísmo, Walter Solís, fue detenido este miércoles en México por la Policía Internacional Interpol. La noticia fue reportada cerca del mediodía por medios mexicanos y el abogado de Solís, Jorge Luis Ortega, lo confirmó a Televisazo. Según Ortega, la captura es inusual porque Interpol no había emitido la boleta de detención internacional, conocida como difusión roja. Del operativo tampoco se conocen detalles como exactamente a qué hora ocurrió o a dónde fue trasladado.
Y ocurre pese a que el exfuncionario tiene condición de refugiado en ese país desde mayo de 2021. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en su cuenta de la red social X, publicó que a Solís lo protege el principio de la no devolución al país de origen. Esa cartera de Estado señala que la Convención del Estatuto sobre Refugiados establece que no deben ser devueltos a un país donde su vida o libertad corre peligro, por lo que el gobierno mexicano garantiza que Solís permanezca como residente en esa nación y no sea extraditado a Ecuador. Walter Solís fue ministro de Transporte en el gobierno de Rafael Correa. Es uno de los 20 sentenciados en el caso Sobornos, por cohecho en la trama de corrupción que involucró a la empresa brasileña Odebrecht. También tiene una sentencia por el caso Senagua, por el desvío de $8 millones. En ambos casos debe cumplir 8 años de prisión. Pero además, Solís está procesado por el desvío de $367 millones que se recaudaron por la ley solidaria, que tenían que ser destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto del 2016. Por eso, en abril de este año, un juez dictó prisión preventiva en su contra. En ese mismo caso está vinculado el ex vicepresidente Jorge Glass. Y por este último caso, la Corte Nacional de Justicia solicitó formalmente al Estado mexicano la extradición de Solís el 11 de noviembre de ese año. En Quito se analiza el incremento en el costo del servicio de agua potable. La capital tiene uno de los valores más bajos del país, pero la sequía y el desperdicio de agua diariamente ponen en riesgo el abastecimiento de este recurso hídrico. Carla Algado describe el panorama en el Distrito Metropolitano. El agua en Quito está en la mira. El Consejo Metropolitano aprobó una resolución para exhortar al alcalde Pavel Muñoz a revisar la tarifa. Muñoz tendrá 90 días para hacer un diagnóstico y evaluar las medidas relacionadas con el consumo de agua potable en la capital. El concejal correísta Adrián Ibarra propuso la resolución que plantea implantar una tarifa en función de la cantidad de agua que se consuma. Además, de alguna u otra manera, saber que el Consejo puede apoyar una discusión que alrededor del agua debe girar sobre conocer qué es lo que está pasando con el costo del agua de Quito. Ridículamente barato frente a algunas otras ciudades, por ejemplo, ¿no? En Quito la tarifa mínima es de 31 centavos para aquellos que usan hasta 8 metros cúbicos de agua. El Consejo piensa hoy aumentar el precio del agua por la sequía y porque se evidenció que en Quito hay un consumo irracional. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir 100 litros diarios de agua por persona. En Quito hay 2.9 millones de habitantes que en promedio consumen 146 litros por persona. Esto suma 133 millones de litros desperdiciados. Esto incluso es entre semana, ¿no? En un día normal. Pero si vamos y revisamos nuestros datos, en días de verano bastante intenso o en fines de semana se incrementa mucho más. Incluso hemos llegado a registrar incluso hasta 200 litros por persona por día en los veranos y días más intensos. La sequía provocó además racionamientos preventivos de 10 horas diarias en 5 zonas del sur de la ciudad. El agua de Quito proviene en un 85% del ecosistema Páramo. Se abastece de 4 principales sistemas: Papayacta, Mica, Quito Sur, Pita, Puengasí, El Atacazo y Pichincha. La anomalía climática disminuyó la cantidad de lluvias en esas zonas. A pesar de esto, los embalses actualmente bordean entre un 70 y 80% del promedio. Y en Quito tampoco llueve. Hay un tercer factor que agrava este panorama. Se detectaron unas 1.500 conexiones clandestinas, a las cuales hay que agregar fugas de agua. La empresa de agua potable dice que en lo que va del año se ha reparado 14.180 fugas, pero hay más que aún están a la espera de su reparación. La concejala Analía Ledesma cree que es imperativo que se revise esta situación antes de pensar en un incremento. Que se lancen campañas de comunicación y también de que se presente en este proyecto del Ejecutivo para los incentivos y para los castigos de las personas que utilizan más. Incluso que el Cabildo debería analizar en multar a los ciudadanos que desperdicien agua. El Estado revertirá los bienes de la compañía Cable Andino, una de las principales accionistas del cable submarino del país, y tras ese proceso administrativo tendrá que definir quién va a asumir la operación. Mientras tanto, el gerente general de Telconet asegura que tomará acciones legales contra Arcotel por extinción del título habilitante de manera ilegal e ilegítima. Diego Cuenca con el informe.
La Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones Arcotel decidió que la compañía Cable Andino y su accionista mayoritario Telconet sigan entregando internet a los usuarios, a pesar de que ya no tienen título habilitante para esas operaciones, y advirtió que paralizar ese servicio público es un delito, sancionado con hasta 3 años de cárcel. Tomislav Topic, gerente de Telconet, no da muchos detalles de la estrategia judicial, pero revela que no será uno, sino varios procesos. El asunto está tan viciado de fondo y de forma, esta resolución del Arcotel fue hecha tan a lo machot que tenemos pues una plétora de acciones y las vamos a ejercer todas en defensa del derecho de los ecuatorianos de tener un buen internet. Casa adentro, el Estado evalúa cuáles serán los próximos pasos. Arcotel, siguiendo el proceso administrativo, señaló que la empresa Cable Andino ahora es delegada del Estado hasta que realicen una reversión de bienes, es decir, del paquete de acciones del cable submarino. Cuando eso se concrete, tendrá que definir si el Estado se hace cargo de la operación de manera directa o sigue un proceso para encargarlo a otra empresa privada. Para el especialista en Derecho Administrativo de la Universidad San Francisco de Quito, Andrés Moreta, todo esto resultará costoso. El Estado tiene que rescatar esos bienes para seguir brindando el servicio. El artículo 22 de la ley, del reglamento de la ley de telecomunicaciones dice que debe valorarse cuánto valen estas acciones, estos bienes, para que el Estado deba pagar por ellos, ¿sí? Entonces no es que nos va a salir gratis tampoco, el Estado va a tener que pagar por eso y además no nos va a salir gratis, Lenin, yo creo, las posibles demandas. Moreta analizó el caso y calificó la decisión de Arcotel como arbitraria, pues evidencia la inseguridad jurídica. Incumplir las obligaciones del título habilitante generan una sanción o una multa económica, pero no generan la extensión del título per se, porque como digo, no hay causal con la cual le hayan logrado encasillar para que se le pueda extinguir el título en este caso a Cable Andino. El cable submarino en disputa se llama Sistema de Cable del Pacífico y el Caribe, construido con inversión de 5 compañías, entre ellas Telconet. Por lo tanto, aunque el servicio es público, la infraestructura del cable y las obras civiles en Manta son privadas. Por su parte, el ministro de Telecomunicaciones aseguró que está garantizado el servicio de Internet a todos los usuarios del país y no hay problema de suspensión. Lo dijo hoy en la Asamblea Nacional, donde acudió por un llamado de la Comisión de Fiscalización para explicar precisamente la decisión de extinguir el título habilitante para la operación del cable submarino de Internet. Los servicios de Internet están garantizados para toda la ciudadanía ecuatoriana. Lo que existe ahorita es un proceso con uno de los cinco cables submarinos que existen en el Ecuador, que ni siquiera tiene más que el 15% de la capacidad de consumo en megabytes del cable submarino instalado en el país. No hay ninguna posibilidad de amenaza ni técnica ni legal de amenaza de corte del servicio de Internet, que la ciudadanía esté tranquila en ese sentido. En el año que Daniel Noboa lleva en el poder, ha abierto frentes con varios sectores, desestimando críticas o cuestionamientos legales. Con ello, el presidente construye una imagen de un político confrontativo dispuesto a ignorar normas para reclamar espacios de poder. Ha pasado un año y la lista de actores con los que el gobierno ha confrontado no para de crecer. Es un presidente que está buscando diferentes escenarios de tensión. Escenarios que pueden tener cualquier forma. Un conflicto político. Una ministra acusada de sabotaje. Una embajada a la que se ingresa sin autorización. Denuncio. Una vicepresidenta a la que se separa del cargo justo a tiempo para que no tenga oportunidad de sentarse en Carondelet. ¿Qué le puedo decir ahí? ¿Son actitudes impulsivas? Este analista piensa que no, que es justo la imagen que se busca construir. Es un juego de fuerza política, ¿no? De demostrarte cuán capaz soy de hacer cosas en términos políticos, cuán capaz soy de tener los arrestos para tomar decisiones más allá de que vayan por encima de lo legal. Y así meterle miedo a todos, Santiago, esa es la intención final. Los actores políticos relevantes en el país han sido ese tipo de actores políticos. Y por eso lo de pasar por encima de lo que sea, buscar confrontación constante, termina moldeando la imagen de un político que necesita protagonismo para ganar la elección. Y el guión del gobierno, me parece, es ir acumulando poder, básicamente, de cara al proceso electoral. Que eso de romper la ley o influir en otros poderes del Estado no repercute mucho en el votante, asegura. Ahora, que si en este caso la estrategia será exitosa,
en febrero se verá. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, impulsa una reforma constitucional que crea la figura inédita de copresidente para su esposa Rosario Murillo. El texto entregado a la Asamblea bajo el control del régimen también le da control total a la pareja gobernante, eliminando oficialmente la separación de poderes. Merlis González con los detalles. Solo la formalidad separa a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo de tener legalmente el control absoluto de Nicaragua, luego de que entregaran a la Asamblea, integrada únicamente por diputados oficialistas, la reforma de más de un centenar de artículos de la Constitución. El cambio más radical es la creación de un nuevo cargo de copresidente, que le permite a Ortega y a Murillo gobernar en igualdad de condiciones. Pero además la nueva ley oficializa la eliminación de la independencia de poderes, pues será la pareja gobernante quien tenga la última palabra sobre el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, al funcionar como coordinadores de estos. Con la reforma, el periodo presidencial se extenderá de 5 a 6 años y se prohíbe postular para presidente a quien no tenga nacionalidad nicaragüense. Esto incluye a centenares de opositores que fueron despojados de ella y obligados al exilio. En cuanto a seguridad y defensa, los cogobernantes también podrán lanzar al ejército a las calles según consideren, algo que hasta el momento no habían podido hacer. La ley que blinda a Ortega y a Murillo, afianzados en el poder desde 2007, fue entregada a la Asamblea este miércoles para ser debatida con carácter de urgencia. Estados Unidos se refiere por primera vez al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El secretario de Estado, Anthony Blinken, publicó un mensaje en el que dice que el pueblo se pronunció en forma enfática en las elecciones del 28 de julio y convirtió a González en presidente electo. Antes solo se había referido a que la evidencia mostraba un triunfo de González. Esto ocurre cuando faltan apenas 2 meses para que Nicolás Maduro termine su periodo. Uno de los géneros más emblemáticos del país será interpretado en el concierto Pasillo Sinfónico en Nobol, provincia de Guayas. Y en Quito, el dúo de cámara Arpas Ecuador se presentará en el Teatro Variedades, en el centro de la ciudad. Estefanía Arias ahora con la agenda cultural. Recital para interpretar uno de los géneros más emblemáticos del país, Pasillo Sinfónico, un concierto que brindará la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil. Como invitados estará el cantante Cristian Navarro y los alumnos de la Escuela del Pasillo. El show gratuito será el sábado 23 en el Parque Cultural Garza Roja en Nobol a las 11 de la mañana. La vida de 3 recicladores de papel cambia por completo cuando conocen en un sueño a 2 seres fantásticos que les despiertan el deseo de viajar a la puerta del perdón. Black Mama, una de las 6 películas locales que son parte de Vanguardias, una muestra de experimentación y surrealismo del cine ecuatoriano. Las proyecciones gratuitas serán el 22 y 29 de noviembre y el 13 de diciembre en el auditorio del Centro Cultural Metropolitano de Quito. Su repertorio abarcará música clásica latinoamericana y ecuatoriana. Acuérdame enamoras es el nombre de este concierto que será interpretado por el dúo de cámara Arpas Ecuador, integrado por los artistas Jennifer y Josué Fonseca. El show será este viernes 22 a las 7 de la noche en el Teatro Variedades en Quito. Delegados de la Europol están en Ecuador para fortalecer el intercambio de información con la Policía Nacional. Esta cooperación, de hecho, permitió capturar 13 toneladas de cocaína en España en octubre pasado, enviadas desde Guayaquil. Paul Romero con el informe. 5 especialistas de la Oficina Europea de Policía Europol están en Ecuador. Llegaron a firmar nuevos convenios de cooperación e intercambio de información para la lucha contra las organizaciones transnacionales de narcotráfico. Una de sus principales redes entre Ecuador y Europa está siendo investigada tras la incautación de 13 toneladas de cocaína en Algeciras, España. Esto ocurrió el pasado 14 de octubre y la droga fue enviada desde Guayaquil.
Los agentes están buscando a los responsables del mayor cargamento descubierto en España y segundo en la historia del narcotráfico en Europa, en donde 16 personas ya están detenidas, entre ellas el jefe de la sección de delitos económicos de Madrid. Según la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Española, él está involucrado en la red de tráfico de droga con el Ecuador y en el allanamiento a su casa, el pasado 8 de noviembre, se encontraron 20 millones de euros escondidos en las paredes. La Policía de España y los agentes de la Europol entregaron información a la policía ecuatoriana sobre una empresa exportadora de banano vinculada con el envío de contenedores contaminados con droga, pero no se ha dado su nombre. Todavía se mantiene una reserva porque compete a otros esquemas más de investigación, donde tienen que intervenir otras instituciones del Estado para justamente ver movimientos y justamente el tema de la conformación de estas empresas. La Policía de España tardó 4 años en descubrir esta red de narcotráfico e inspeccionó más de 200 contenedores de esa empresa. 4 personas detenidas en Ecuador y 2 en Alemania. Es el resultado de los operativos ejecutados en ambos países dentro de la investigación de una presunta organización delictiva internacional dedicada al lavado de activos. Luis Alfredo Zúñiga explica que los involucrados, según la policía, habrían creado empresas fachada recibiendo transferencias millonarias desde el continente europeo. La madrugada de este miércoles, decenas de policías y 20 agentes fiscales allanaron 19 inmuebles en 4 provincias: Manabí, Guayas, Los Ríos y Azuay. El objetivo, según Fiscalía, fue dar con los presuntos miembros de una organización delictiva dedicada al lavado de activos, dinero que, según los agentes, proviene del tráfico internacional de droga. La operación, denominada Caso Euro 2024, se ejecutó en inmuebles y oficinas, ya que según las investigaciones policiales, los implicados crearon empresas fachada para lavar dinero del narcotráfico, recibiendo transferencias millonarias desde compañías en Eslovaquia y Croacia entre el 2020 y 2023 por $4.3 millones. Entre las evidencias hay 25 armas de fuego cortas y largas, 495 cartuchos, 16 celulares y laptops, 2 cajas fuertes, $43.000 en efectivo y 10 vehículos entre autos, motos y maquinaria pesada. Durante el operativo se detuvo a 4 personas que tenían orden de captura, incluyendo a un ciudadano serbio que fue sentenciado en 2015 por tráfico de drogas, pero que fue liberado en 2018 por orden de un juez que 2 años después fue destituido. El extranjero es considerado como un objetivo de alto valor para la policía. Fiscalía informó que en las próximas horas formulará cargos en contra de los aprehendidos. Esta operación se hizo en conjunto con la policía de Alemania, donde se detuvo a otras 2 personas presuntamente implicadas en la misma red. Los procesados del caso Metástasis usan su alegato final para convencer de su inocencia al tribunal y rebatir la pena de entre 7 y 10 años de prisión que pidió la Fiscalía. Hoy fue el turno de los jueces acusados de fallar a favor del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Informa Jacqueline Rodas. Este miércoles, en la jornada 26 del juicio del caso Metástasis, los procesados usan su última intervención para convencer al tribunal de que son inocentes. Ayer, el fiscal Wilson Toainga pidió a los jueces que declaren culpables a los 21 acusados y les impongan penas de entre 7 y 10 años de prisión. Hoy empezó Ronald Guerrero, ex juez de Guayas, acusado de recibir $300.000 del narcotraficante Leandro Norero a cambio de fallos favorables para su familia. Su abogado dijo que la fiscalía fraguó el caso contra facías y falacias. El fiscal golpeó el micrófono en rechazo y la jueza llamó a que el alegato siga de acuerdo a la ley. Según la defensa de Guerrero, los verdaderos culpables ya fueron sentenciados en procedimiento abreviado y otros están fuera del país. Tienen prófugo a Jordán, tienen prófugo a Romero, tienen a Aliaga, tienen algunas cantidades de personas que están ubicadas, eso así, como responsables de una delincuencia organizada. Le siguieron el ex juez Johan Marfetán, también procesado en el caso Purga, y el expresidente de la Corte de Manabí, Carlos Zambrano. Ambos se declararon inocentes y refutaron las pruebas que los vincula a Norero. Mientras el abogado del ex fiscal Víctor Hugo Alcíbar cree que la sentencia del tribunal será mixta.
quizás 5 o 6 corran suerte de confirmación de inocencia. Eso es lo que la lectura de mi experiencia y de lo que he podido ver en la práctica de la prueba. Cuando terminen los alegatos de clausura de los procesados, el tribunal cerrará el debate y empezará a deliberar. Debe anunciar su sentencia antes del 14 de diciembre, cuando caducan las órdenes de prisión. En Loja, el fuego no da tregua. Los incendios forestales han arrasado con más de 10.000 hectáreas en 11 cantones, dejando un saldo devastador para comunidades como, por ejemplo, San Pedro de Vilcabamba, donde ganado y también cultivos han sucumbido ante el avance de las llamas. Alejandra Sánchez informa que veterinarios y técnicos intentan mitigar los estragos en animales domésticos. El fuego sigue devorando las montañas de Loja, la provincia con el mayor impacto por los incendios forestales en el país. En lo que va del mes, 47 siniestros han consumido 10.659 hectáreas en 11 cantones. Loja encabeza la lista con 8.548 hectáreas destruidas, seguida de Calvas con 908, Saraguro 684 y Paltas 351. La parroquia San Pedro de Vilcabamba, al suroriente de la capital provincial, se mantiene como el punto más crítico. En esta comunidad agropecuaria de 1.300 habitantes, el fuego no solo ha destruido tierras, unas 29 vacas y ovejas murieron calcinadas, mientras otras 403 cabezas de ganado están heridas. Las 13 vacas de Paul Toledo escaparon de las llamas, pero ahora enfrentan otro desafío. Los pastizales que las alimentaban han desaparecido. Otros 30 ganaderos enfrentan esta crisis. Al sitio llegaron 14 voluntarios del Colegio de Médicos Veterinarios de Loja y 8 técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Distribuyen pasto, forraje, sales minerales, melaza y banano, además de aplicar vitaminas y colocar sueros a unos 450 animales. A 4 kilómetros en el sector El Salado, las llamas alcanzaron 5 piscinas de truchas, sobrecalentando el agua. Esto causó la muerte de 6.000 alevines y dejó otros 15.000 en riesgo. Sabemos que la trucha necesita temperaturas netamente bajas y agua de calidad y limpia. En las laderas de San Pedro de Vilcabamba, poco queda de los cultivos de mandarina, limón, naranja y café que las rodeaban. Hasta ahora se han cuantificado 929 hectáreas de cultivos destruidos y 295 familias afectadas. Hasta el cierre de este informe, en Loja continuaban activos 7 incendios. El presidente de la República, Daniel Noboa, prometió este miércoles que en diciembre, en pocos días, ya no habrá más apagones. El mandatario asegura que la inversión que hizo su gobierno para reparar el parque termoeléctrico permitirá superar esta crisis energética, aunque las condiciones técnicas revelan que el parque produce apenas 25% del consumo nacional. Más detalles con Luisa María Heredia. Daniel Noboa volvió a ponerle una fecha límite a los apagones. En diciembre ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. Lo dijo este miércoles en la sesión solemne por los 177 años de provincialización de Esmeraldas. Esta no es la primera vez que el presidente o su gabinete hacen anuncios de este tipo. A finales de octubre, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, prometió disminuir al mínimo los racionamientos en diciembre, es decir, fue un poco más cauta. Lo ofreció pocos días después de aparecer con Noboa y la entonces ministra de Producción, Sonsoles García, en un video en el que se anunció una disminución gradual de los cortes de luz para el sector residencial, de 10 a 4 horas al día, algo que no se cumplió pues debido a la sequía. Subieron hasta 14 horas al día, tal y como ocurrió en septiembre cuando el exministro de Gobierno Arturo Félix afirmó que ya no habría apagones y días después por la falta de lluvia empezaron nuevamente los cortes. Ahora el presidente asegura que los racionamientos terminarán con base a la generación del parque termoeléctrico, para cuyo mantenimiento su administración ha invertido $700 millones, recalcó. Pero en la práctica el parque termoeléctrico produce apenas 1.100 megavatios, a los que el régimen suma lo que envía Colombia, que son 440 megavatios. Y añade desde ya los 501 megavatios que provendrán de la contratación de generación emergente, que debe empezar a cristalizarse en diciembre con la instalación de motores en las subestaciones. Es decir, el gobierno está contando así con 2.041 megavatios en total, de los 4.300 que se requieren para cubrir la demanda energética del país, sin tener que programar apagones. Por tanto, garantizar la provisión para diciembre sigue dependiendo de que llueva para que haya agua en las hidroeléctricas, que sustentan cerca de la mitad del consumo nacional.
Las consultas en línea y en aplicaciones que prestan servicios de salud mental incrementaron desde hace 2 meses por esta crisis de generación energética que atraviesa el país. Las mujeres son las que más solicitan ayuda, como lo informa Carla Delgado. Desde hace 2 meses, cuando se agudizó la crisis eléctrica, la línea telefónica 101 opción 9, que atiende gratuitamente problemas de salud mental en Quito, ha tenido un incremento de personas en busca de ayuda. Antes se realizaban 180 consultas al mes, ahora 230 llamadas mensualmente. Pero es un tema de ansiedad. Claudia es una de las decenas de personas que solicitan ayuda psicológica. El tema laboral por la falta de energía eléctrica empezó a provocarle ansiedad y desvelos. Algunos síntomas le alertaron que ya no podía enfrentar sola sus problemas y debía buscar ayuda profesional. Y sí, no podía dormir por las noches, casi toda la noche entera. También me ponía a llorar. Y dije, no, yo necesito ayuda profesional. El jefe de la Unidad de Prevención de Salud Mental dice que las personas reportan alteración de sueño y percepción de inseguridad que derivan en crisis de ansiedad. Se ve eso sobre todo en los motivos de consulta, ¿cierto? Ahora vemos que como consecuencia mismo de la crisis hay problemas en alteraciones del sueño, por ejemplo. De las llamadas y teleconsultas, el 80% son mujeres. Y ventajosamente las mujeres sí buscan ayuda, a diferencia de lo que pasa con los hombres. La demanda hizo que incluso el call center extienda el horario de atención hasta las 5 de la tarde. Ocurre también en otras provincias. En Los Ríos, la prefectura dispuso un número telefónico y citas médicas para atender problemas de salud mental en su página web. Desde que inició la crisis energética, hay un incremento del 50%. Antes de los apagones atendían 150 y 160 pacientes y ahora son 320 pacientes mensuales. La atención es inicialmente presencial. Los pacientes buscan ayuda en las brigadas médicas que realiza la prefectura en la provincia 2 veces por semana. Aquí las personas que más consultan por problemas de salud mental tienen entre 18 y 49 años, así como adultos mayores. Los problemas que más reportan son depresión, pensamientos suicidas y agitación. El Instituto de Neurociencia de la Junta de Beneficencia de Guayaquil ofrece servicio gratuito de atención mental en la aplicación Anima EC y su línea de crisis. Según Eduardo Velarde, coordinador del servicio digital, reciben hasta 20 pedidos diarios de ayuda. Sobre todo en el ámbito de la productividad, la imposibilidad de poder generar ingresos a partir de todos estos cortes energéticos. En este caso, son los jóvenes entre 18 y 25 años los que más descargan la aplicación. Solicitan atención por la línea de ayuda. Vicepresidencia. El choque de trenes. La vicepresidenta Verónica Abad regresó a Ecuador. A su llegada a Quito dio declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Tababela. Aseguró que está aquí para buscar reunirse con el presidente Noboa y dar fin al conflicto político. La vicepresidenta Verónica Abad arribó hoy a las 9:45 al aeropuerto en Quito, procedente de Ankara, Turquía. ¿Ha recibido el saludo de amigos de partidarios? Así es. Fue recibida por simpatizantes que la abrazaron y se hicieron selfies. Su retorno es, según dijo, un acto de rebeldía porque le habían prohibido hablar y porque se sintió, así lo expresó, casi encadenada en un hotel en Turquía. Eso es lo importante que debe tener claro en este momento el presidente de la República. Mi llegada a este momento en el país es para pedirle una vez más que recapaciten, que con el país no se juega, que la ruptura constitucional nos va a llevar a un abismo que el Ecuador no va a poder regresar los próximos 20 años por lo menos. Durante sus declaraciones estaba rodeada de 5 asesores de su equipo de comunicación y escolta de seguridad. Estaba previsto que haga declaraciones en el salón protocolar del aeropuerto. Sin embargo, Cancillería le negó el acceso argumentando que ella no hizo la solicitud formal. Esto tiene que parar ya, esta persecución. Estoy para darle la cara al presidente para que me diga de cara qué es lo que tiene conmigo. En las próximas horas se pronunciará sobre la suspensión de 150 días por sumario administrativo desde el Ministerio de Trabajo. Por ahora ella está organizando su agenda. Tenemos
que hacer las cosas en orden y para eso estoy aquí, para usar los medios legales y hacer una agenda inmediata con las autoridades de control, con las autoridades que depende a una justicia que todavía tenemos la esperanza. Hasta luego, bendiciones. Al salir del aeropuerto se subió en un vehículo de color negro y se dirigió a su casa. En las próximas horas, ella buscará reunirse con el presidente Daniel Noboa. No dijo si irá a la vicepresidencia, cuyos exteriores están vallados y con resguardo policial y militar. El gobierno apuesta por que Sarija Moya, designada como vicepresidenta encargada, sea la que reemplace a Daniel Noboa durante su licencia por la campaña electoral el próximo año. Con ello, Moya podría convertirse en presidenta temporal del Ecuador en poco menos de 2 meses. Las elecciones se acercan y también el tiempo de hacer campaña. El calendario electoral establece que ese periodo, el de campaña, comienza el 5 de enero del 2025 y termina el 6 de febrero para la primera vuelta. Durante ese mes, el presidente Noboa tendrá que dejar su cargo en manos de alguien más. Tenemos una vicepresidenta designada, que es Sarija Moya. Ella tendrá que ver cuando toque el presidente en la forma como tenga que escoger, según la ley, lo que responde, y ella tendrá que asumir. O sea, por ahí para mí está el tema, salvo que pasen otras cosas que no las veo. Esas otras cosas a las que se refiere el ministro de Gobierno son los recursos legales que la vicepresidenta Verónica Abad ha presentado para recuperar sus funciones. Vamos a suponer que el 26 le dan la razón a la vicepresidenta sin funciones, Verónica Abad. Hay otros caminos legales que ustedes todavía no los han visto, constitucionales, que debemos aplicar. En el gobierno cuentan con que no solo será ese mes de campaña, porque si Daniel Noboa pasara a la segunda vuelta tendría que volver a pedir licencia, y esta vez sería desde el 24 de marzo hasta el 10 de abril. Buenos días. Sarija Moya, la vicepresidenta temporal y posible presidenta encargada, es una economista de 36 años, con 2 maestrías conseguidas, una en Francia y la otra en España. Ha ocupado cargos públicos en los últimos 4 gobiernos. Es más, en el gobierno de Guillermo Lasso fue delegada del Ejecutivo en la mesa que se suponía iba a llegar a acuerdos con el Legislativo. Si tenemos el poder de decisión acá. Moya fue escogida como ministra de Finanzas por Daniel Noboa poco después de que él ganara las elecciones. Incluso ella formó parte de la delegación que lo acompañó en las reuniones con los multilaterales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Pero después de ese viaje, su designación se deshizo. Se dijo que por una planificación estratégica, el ministro de Finanzas sería Juan Carlos Vega y que ella iría a dirigirse en Plades. Hasta el 11 de este mes, cuando el primer mandatario la eligió como la vicepresidenta encargada. Luego de disponer el inicio del concurso de asignación de frecuencias, el presidente de la República emitió un nuevo reglamento para ampliar el rango de participación de ciudadanos y también de empresas extranjeras en el paquete accionario de medios de comunicación nacionales. Más detalles de esta decisión con Lenín Artieda. 1 mes y 5 días le tomó al presidente de la República incorporar una nueva reforma al reglamento de la Ley de Comunicación. El pasado 14 de octubre, el jefe de Estado promulgó el decreto 421 con 16 reformas al reglamento y la disposición de convocar máximo en 60 días a un proceso de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Dentro de las reformas, el presidente Noboa dispuso sustituir el tercer artículo del reglamento con el siguiente: para que una persona extranjera pueda ser accionista o socia de medios de comunicación nacionales o ejercer habitualmente sus actividades, deberá estar domiciliada en el país. Y en el caso de personas naturales extranjeras que deseen ser accionistas o socias de medios de comunicación nacionales, deberán residir permanentemente en el Ecuador. El texto es casi exacto al que fue promulgado por Guillermo Lasso en 2023. Lo distinto es la incorporación de la palabra nacionales, luego de medios de comunicación. 40 decretos después, el presidente Noboa propone una segunda reforma que dispone se incorpore lo siguiente: podrán ser accionistas o socios de medios de comunicación nacionales y participar en proceso público competitivo y equitativo de frecuencias las compañías o ciudadanos extranjeros de países que hayan suscrito acuerdos comerciales con el Ecuador. Se da 1 mes y 5 días después de ordenar que se inicie un concurso de asignación de frecuencias.
3 vocales suplentes del CNE intentaron ingresar a las instalaciones del organismo en Quito para tomar posesión de sus cargos. Durante la mañana, los exteriores del Consejo Nacional Electoral permanecieron vallados y también con resguardo policial. Tenemos un reporte de lo sucedido. Esta mañana, los vocales suplentes del Consejo Nacional Electoral, María Cristina Kronfle, Mónica Noriega y José Merino, llegaron a las afueras del organismo para posesionarse en sus cargos. Ese intento fue en vano debido a que agentes de la policía bloquearon su ingreso al edificio, que lució vallado. Incluso hubo forcejeos. También llegaron ciudadanos con carteles y consignas contra Diana Tamaín y los demás consejeros que, según ellos, finalizaron su periodo en funciones este 19 de noviembre. Los suplentes interpusieron este martes una acción de seguimiento para que se cumpla el dictamen del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que estableció que los periodos de los consejeros son fijos e inalterables. Somos los principales a partir de las 0 horas del día de hoy. Somos los consejeros principales del CNE. Su presidenta se refirió ayer al tema. Y hay un pronunciamiento de autoridad competente como es la Procuraduría General del Estado. Nuestro trabajo como Consejo Nacional Electoral es avanzar con el cumplimiento del calendario electoral. Las opiniones que vengan de la ciudadanía son muy respetuosas dentro de su libertad de expresión. La Procuraduría, en un pronunciamiento del 2017 y 2021, señaló que las autoridades deben seguir en funciones hasta ser legalmente reemplazadas. El cantante colombiano Feid se presentó la noche de este martes en Quito. El concierto duró 2 horas y media. A pesar de la llovizna, 35.000 personas llenaron el Estadio Olímpico Atahualpa. Ana María Palacios nos cuenta los detalles. El cantante Feid, o también conocido como Fercho, llenó de verde el Estadio Olímpico Atahualpa en Quito. El artista salió al escenario a las 9:30 de la noche, con su característica vestimenta, una pantaloneta, chaleco, gorro y gafas. A pesar de la llovizna, 35.000 personas llenaron el lugar y disfrutaron de su música, de las pantallas gigantes, las luces LED. La organización alquiló generadores eléctricos para realizar el concierto a pesar de los apagones. En el sector no había luz. El novio de Karol G cantó los temas que lo han ubicado como uno de los artistas de reggaetón más escuchados en el mundo, como Luna, Sorry for That Much, Castigo y Feliz Cumpleaños Fercho. Salomón Villada empezó su carrera en 2014 y ha colaborado con grandes exponentes del género como Bad Bunny. Su último disco, Ferchocalipsis, también es el nombre de esta gira por Latinoamérica. El colombiano finalizó el show después de 2 horas y media. En Estados Unidos, las familias aguardan la llegada del tradicional desfile de acción de gracias de Macy's. Este año se incluirán nuevos personajes en los globos gigantes. Les contamos los detalles en el siguiente reportaje. El tradicional desfile de acción de gracias de Macy's tiene todo listo para llevarse a cabo el próximo 28 de noviembre y así inaugurar la temporada navideña. En la edición 93, los asistentes podrán disfrutar de 11 bandas de música, 22 carros alegóricos y más de 30 globos de personajes como Bob Esponja, Snoopy y Garfield. La carroza más esperada es del maravilloso mundo de la vida silvestre del zoológico del Bronx. Queríamos contar la historia del zoológico del Bronx, lo enorme que es. Este año nuevos personajes se incluirán en los globos gigantes, como Minnie Mouse, Nora, del libro El zorro mágico de Santa Claus, y Spider-Man. El evento contará con 700 payasos. En este momento se ultiman los detalles finales de las carrozas. El desfile comienza en West 77th Street y termina en el Central Park West. Cada año asisten 3 millones de personas y es visto, según los organizadores, por 44 millones de espectadores en TV.
A más de un mes de la muerte del cantante Liam Payne en Argentina, familiares y amigos asistieron a su funeral privado que se llevó a cabo en Londres. Además, Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar que regalará su lujoso Lamborghini que salió en el videoclip de la canción Soltera. Familiares y amigos del cantante Liam Payne, entre ellos sus compañeros de One Direction, asistieron a su funeral privado que se realizó en Londres. El féretro del artista llegó en un coche fúnebre blanco tirado por caballos, con tributos florales. El artista de 31 años falleció hace un mes después de caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar que regalará su lujoso Lamborghini Urus, el que sale en el videoclip de su tema Soltera. Solo podrán participar las personas que vivan en Estados Unidos. Tendrán que bailar esta canción y subir el video a sus redes sociales. Se conocerá el ganador el 6 de diciembre en el programa Despierta América. Ella compró este auto con el objetivo de sentirse... Gracias por su sintonía, amigos, y confianza de siempre. Mañana en Contacto Directo los invitados son Carlos Estarellas, internacionalista, con el análisis jurídico del caso Walter Solís en México, que establece la legislación internacional para los delincuentes con estatus de refugiados políticos. Además, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, para analizar la reforma al reglamento, la ley de comunicación que permitirá la inversión extranjera en medios de comunicación. Las noticias a toda hora, siempre actualizadas en ecoavisa.com. Los esperamos mañana con más información a partir de las 5:55. Buenas noches.